Hola, buenas noches. Primero que nada agradecerle a Luis, a Rogelio y a los compañeros de la SOTU por la presentación. Este es un trabajo que hicimos en el 2011. ¿Se escucha bien ahí? Sí. En el 2011. Arrancamos en el 2011 y lo terminamos en realidad hace un año más o menos. Yo no lo hice solo, también estuvo la doctora Gallero, el doctor Machaín, y bueno, el profesor Francescoli. Y bueno, la idea era ver cuáles eran las complicaciones de las prótesis de rodilla en UCAL y bueno, la morbimortalidad de los pacientes del seguimiento que nosotros hicimos. Según las cifras del Fondo Nacional de Recursos, en el 2012, en el periodo que nosotros realizamos el estudio, se realizaban por año alrededor de 1.200 prótesis más o menos. Como ustedes saben, la artroplastia de rodilla ha mejorado la calidad de los pacientes con artrosis de rodilla y mostraba altas tasas de satisfacción en la mayoría de ellos, pero en realidad hay un 8 y un 9% de pacientes que continúan insatisfechos luego de la cirugía. Y a veces los cirujanos no encuentran la técnica, o sea, la causa de eso en problemas técnicos. Y eso se vio que estaba relacionado con las expectativas que tenían los pacientes previos a la cirugía y relacionado con los niveles culturales y de educación de ellos. Como ustedes saben, para lograr y para llegar a que el paciente se le coloque una prótesis de rodilla acá en el país, se los estudia bien previamente, y por eso podemos afirmar que en realidad para el grupo etario que se le realiza a los pacientes que se someten a la prótesis de rodilla, las complicaciones son relativamente bajas, ¿no? Como objetivo nosotros nos planteamos ver cuál era la morbimortalidad de los pacientes que se sometían a una artroplastia de rodilla primaria en un periodo local como objetivo general, y como objetivos específicos la incidencia de complicaciones, identificar cuáles eran los factores predisponentes que fueron más complicados, ver cuál era la tasa de infección, de reintervención, de reinternación de esos pacientes, y luego evaluamos mediante varios scores funcionales la calidad de vida, el dolor y la deambulación en el preoperatorio a los 3 y a los 6 meses. Realizamos un estudio prospectivo de corte única, que es un nivel de evidencia 2, es un estudio de corte observacional, analítico, longitudinal, prospectivo, y se incluyeron todos los pacientes que se sometieron a una artroplastia total de rodilla entre mayo y diciembre del 2011, y obtuvimos un total de 140 pacientes. Participaron en el estudio todos los cirujanos, a excepción de uno que se negó a participar en el estudio, que en ese momento realizaba 2 artroplastias por semana, y el corte que nosotros nos habíamos hecho era de llegar a un total de 140 pacientes, o sea que hubiéramos llegado un poco antes. Se le realizó un cuestionario a los pacientes por parte de investigadores independientes del equipo quirúrgico, o sea, nosotros no participábamos en la cirugía. Durante la internación en la española, a los 3 meses y a los 6 meses en el postoperatorio. ¿Cuáles fueron los scores o qué eran las variables que pretendíamos evaluar? Era la dependencia funcional, los síntomas, la calidad de vida, y para eso utilizamos el score de Koch, el score de Bartel, el de Parker. Yo no puse cada uno para no aburrirnos. Se le realizó un formulario específico que confeccionamos antes para evaluar las complicaciones, y se evaluó el dolor mediante la escala de Chamberlain. Las comorbilidades las evaluamos mediante un índice de Charlson que está hecho para cirugías. En realidad está diseñado para comorbilidades previas a cirugías generales. Y analizamos desde el punto de vista estadístico las variables con el programa SPSS que me ayudó el doctor Machaín. De los 140 pacientes que incluimos en el trabajo, perdimos solo 4, o sea que menos del 10%, que es lo ideal en un trabajo, ¿no? La mortalidad al final fue de un 0%, y del total de pacientes solo 7 se complicaron, lo que representó un 5%. ¿Cuáles fueron las complicaciones más frecuentes? La fractura periprotésica, que tuvimos 3, 2 infecciones del sitio quirúrgico, un paciente con un trastorno de la marcha en el postoperatorio, y un paciente con un infarto agudo de miocardio que terminó con un esteno.
De los 2 pacientes dijimos que tenían una infección profunda, o sea que menos del 2%. 3 pacientes tuvieron una fractura periprotésica, una diafisaria femorostal y una fractura periprotésica de rótula. Y el promedio de edad de los pacientes de toda la muestra fue de 71 años, mientras que de los pacientes que presentaron complicaciones fue de 76 años. Ahora después lo vamos a analizar. De los 7 pacientes que se complicaron, 6 requirieron reintervención y reintervención, o sea que y uno se estudió por policlínica. De ahí fue que obtuvimos el porcentaje de reintervención y de reintervención, que era uno de los objetivos del trabajo. Esta gráfica lo que intenta demostrar es que, por ser una población airosa, solo 17 pacientes, el 17% de la población, no tenía comorbilidades previas. El resto, como ven, tenía más de una. ¿Cuál era la comorbilidad más frecuente? La hipertensión arterial, y la que le seguía era la diabetes. Bueno, nosotros, por ser el tipo de estudio que diseñamos, para analizar los datos hicimos tabla de doble entrada, ¿no? Por un lado pusimos los pacientes con 3 o más comorbilidades, que fue el corte que hicimos, y por otro lado pusimos la edad de los pacientes en mayores o menores de 75 años. Lo que intento demostrar en esta gráfica es que, ahora vamos a ver, si bien la mayoría de los pacientes eran menores de 75 años y la mayoría de los pacientes tenían menos de 3 comorbilidades, los pacientes complicados no estaban en estos grupos, estaban en la minoría. Lo mismo, los pacientes que tenían más de 75 años, 5 presentaron complicaciones y solo 2 de los menores de 75 años. Por otro lado, y creo que lo más importante del trabajo, fue que ninguno de los pacientes con menos de 3 comorbilidades se complicó. Los 7 que se complicaron tenían más de 3, y la diferencia de esta fue significativa. Si analizamos la tabla, un tercio de los pacientes, en total, eran 22 dentro de los que tenían más de 3 comorbilidades, y un tercio se complicó. En esta otra gráfica cruzamos todos los datos, o sea, mayores de 75, menores de 75 y las comorbilidades, y lo que pudimos demostrar que, si bien el promedio de edad de los pacientes que presentaron complicaciones es mayor a la de los pacientes que no podemos afirmar que la edad por sí solo fue un factor de riesgo. O sea, valoramos los resultados de los distintos scores funcionales y les calculamos las medias, y en el programa, en el SPSS, lo que utilizamos fue un estadístico prueba de T. Esto es simplemente para que vean cómo es que te muestra el programa las distintas variables, la media, el rango. Uno de los scores era el score de Bartel, que pretendía demostrar la dependencia funcional del paciente, y la mejora fue solo de un 3%. Esta diferencia entre el pre y el post no fue significativa. Pero, por ejemplo, otros scores, como el COS, 131 pacientes de los 140 mejoraron, o sea, un 80%. Y esta diferencia fue significativa. Y sobre todo, lo que más mejoraron fue la calidad de vida. Lo otro que ven acá es que la mejoría siempre fue mayor al principio, o sea, el primer control, el preoperatorio y a los 3 meses. El preoperatorio, este es el score de Charles, y la diferencia del score del dolor también fue significativa y mejoraron un 66%, casi la totalidad de los pacientes. Bueno, yo lo que hice después fue, según los resultados que habíamos obtenido, compararlo con lo que estaba publicado a nivel nacional y con lo que estaba publicado a nivel internacional, para ver cómo estábamos parados. Y obtuvimos que solo el 16% de la población no tenía comorbilidades previas, lo que estaba igual que en el resto de los artículos que leímos. En nuestra serie, si bien el promedio de edad de los pacientes que presentaron complicaciones fue mayor que los que no presentaron complicaciones, no podemos afirmar que la edad por sí solo constituyó un factor de riesgo independiente, por lo menos cuando nosotros hicimos el trabajo. Dijimos que lo hicimos en el 2011 y 2012. En el 2013 ya salió un artículo que lo evaluaba, demuestra una mayor incidencia de complicaciones
médico y quirúrgicas perioperatorias en pacientes mayores de 80 años, sometidos a artroplastia de rodilla y de cadera, no solo de rodilla. O sea que se demostró después. En nuestra población en estudio la incidencia de complicaciones fue del 5% y de infección profunda fue del 1,5% casi. Ustedes saben que siempre se dice que en cadera en general la incidencia de infección profunda es entre 1 y 2%, y en rodilla es un poco mayor, entre 2 y 4, o sea que estamos dentro de los valores esperados. La incidencia de fractura periprotésica, lo que está publicado es que tendríamos que estar entre el 0,3 y el 2%. Nosotros tuvimos un 1,4%. Y la mayoría atribuyen los estudios que encontramos a este ascenso en el número de fracturas periprotésicas que cada vez se someten a pacientes más osteopénicos a prótesis de rodilla. Nosotros no pudimos identificar una comorbilidad que aumentara el riesgo por el número escaso que tuvimos de pacientes complicados. Lo que sí llegamos a la conclusión de que la comorbilidad más frecuente fue la hipertensión y la diabetes, al igual que la mayoría de los estudios publicados, donde la hipertensión, la diabetes, y como hay muchos estudios americanos, la obesidad también es un factor importante para ello. No solo en América, sino también, por ejemplo, en Estados Unidos, en Holanda y en Australia. Lo que sí pudimos afirmar es que en nuestra población el 32% de los pacientes con 3 o más comorbilidades sufrieron alguna complicación, por lo cual el tener 3 comorbilidades aumentó el riesgo y este riesgo fue significativo. Y al momento que yo hice el trabajo no encontré nada publicado, ningún estudio que correlacionara las comorbilidades previas del paciente con el número de complicaciones. Eso lo publicaba a nivel internacional. Por otro lado, lo que hice fue ir y fijarme qué trabajo había realizado el Fondo Nacional de Recursos para ver cómo estábamos parados con respecto a lo nacional. Y en el 2002 y en el 2004 ellos analizaron los datos y realizaron 2 estudios. En el 2002 lo que más evaluaron fueron qué comorbilidad estaba presente y evaluaron también el número de complicaciones. Y en el 2004 lo que hicieron, no evaluaron las comorbilidades, pero sí evaluaron los scores funcionales, algunos de los que usamos nosotros, no todos. Y otra cosa es decir que el seguimiento de ellos fue solo a 3 meses y el nuestro fue a 6 meses. Como pueden ver, los N son medianamente comparables, la edad de promedio también, la mortalidad sigue siendo baja, menos del 1%, la infección del sitio quirúrgico, nosotros tuvimos menor número de infección, como ustedes ven va descendiendo, el reingreso hospitalario fue menor también, la comorbilidad más frecuente también fue similar, y en cuanto a la mejora de la puntuación, ellos tuvieron una mejora mejor. Yo creo que cumplimos con los objetivos del trabajo, que fue demostrar cuál era la incidencia de complicaciones en uno de los humanos del país. Obtuvimos cifras similares publicadas a nivel internacional de la baja mortalidad. Se mejoraron los índices de infección registrados y de reingreso con respecto a los registros previos del fondo. Y en nuestra población, 1/3 de los pacientes con 3 o más comorbilidades sufrieron alguna complicación, por lo cual el tener 3 comorbilidades aumentó el riesgo, siendo esto significativo. La limitante que yo le encontré al estudio fue que en realidad lo que demuestra es la realidad de un centro solo del país, ¿no? Con un número limitado de pacientes, y desconocemos la realidad de los otros centros independientes, o sea, no tenemos datos independientes del Fondo Nacional de Recursos, por lo cual planteamos que sería conveniente realizar trabajo en forma conjunta con los otros centros para tener una muestra mayor y no quedarnos siempre con lo que nos informa el Fondo Nacional de Recursos. El trabajo, gracias al profesor Silveri, que me ayudó, y a Luis, salió publicado el año pasado en una revista que en realidad es de la Facultad de Medicina, que está dispuesta a publicar los trabajos de nosotros de la clínica. Y en abril de este año, por suerte, salió también publicado en una revista americana, el Orthopedic Journal of Medicine. Y bueno,
la idea es seguir. Muchas gracias.